Todo lo que tiene que ver con la formación del sistema nervioso, en realidad todo el desarrollo embrionario es así, pero particularmente en lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, estamos hablando de que es un proceso que es secuenciado, un proceso genético secuenciado, de eventos concatenados que van precediendo uno al anterior y que si hay algún tipo de alteración en uno de estos pasos, ¿sí? Es probable que el que sigue no logre desarrollarse con normalidad, ¿sí? El primer paso que vamos a tener, a ver, ¿se acuerdan antes de eso? ¿En qué semana empezaba a aparecer los primeros esbozos de formación de lo que va a ser el sistema nervioso central? ¿Se acuerdan? ¿No saben? ¿No les parece algo? En la cuarta semana. Sí. En la cuarta semana ya empezamos a reconocer estructuras que ya las asociamos más al sistema nervioso central. Pero antes de eso, vamos a empezar a ver ya cuando el embrión en la tercera semana produce la gastrulación y produce las tres capas embrionarias, ¿sí? Ahí empezamos ya, no es que empieza a formarse el sistema nervioso, pero empiezan a aparecer las capas que permiten dar origen al sistema para que en la cuarta semana arranque definitivamente el, la formación del sistema nervioso. La cuarta semana no solo coincide, o sea, más, con la formación del sistema nervioso, también empieza un periodo en la cuarta semana que vamos a conocer como periodo somítico, ¿sí? Entonces, todo el desarrollo del sistema nervioso va a darse durante ese periodo somítico, que ahora vamos a ver qué significa, ¿sí? Entonces, antes de eso teníamos en la semana 2 el embrión bilaminar, solamente con dos capas, ¿se acuerdan? Epiblasto, hipoblasto, donde no había ninguna de las capas embriológicas que conocemos con posterioridad. Luego venía la semana 3, donde pasaba la gastrulación, aparecían las tres capas embrionarias, y luego viene la cuarta semana, donde esas capas embrionarias empiezan a diferenciarse de manera activa y empieza a aparecer el periodo somítico. Antes de eso, vamos a conocer al embrión con el nombre de periodo presomítico, ¿sí? El primer paso que tiene que ver en la formación de lo que va a ser el sistema nervioso se conoce como inducción primaria y todos los eventos que van a estar asociados a esa inducción primaria. Luego arranca lo que va a ser la neurulación primaria, sigue de manera posterior la neurulación secundaria, la proliferación celular particular, la migración de esas células que empiezan a migrar, ¿sí? Empiezan a agregarse, luego a diferenciarse, establecen conexiones y luego a través del desarrollo de patrones y de apoptosis empiezan a generar los tejidos más típicos ya de un sistema nervioso que empieza a querer madurar, ¿sí? El sistema nervioso central, junto con el cardiovascular, son los dos primeros sistemas que empiezan a formarse dentro del embrión. Por eso también son los más susceptibles y los que más se afectan cuando hay algún tipo de noxa o alguna, puede ser una noxa química o alguna noxa biológica, ¿sí? Que afecta todavía al desarrollo, porque son los dos primeros sistemas. Y en este es el momento cuando hablamos, ¿se acuerdan cuando veíamos, creo que era en los primeros casos que hablábamos del todo o nada, de la posibilidad de cuando pasaba alguna mutación o algún evento o alguna medicación del todo o nada? Si en este momento ocurre alguna alteración de esta secuencia de eventos que es muy grave, eso es a todos, se terminó, porque ya desde un periodo muy temprano se interrumpe el normal desarrollo de lo que va a ser el sistema nervioso central o el sistema cardiovascular, ¿sí? Con la inducción primaria, el sistema nervioso oficialmente comienza el desarrollo, ¿sí? Y vamos a tener que ese desarrollo lo vamos a ver como un engrosamiento de ese ectodermo que va a darse en un crecimiento en altura y un ensanchamiento. Y eso lo vamos a conocer, a esa zona del ectodermo neural, va a ser lo que finalmente luego lo vamos a llamar como placa neural, ¿sí? Ese engrosamiento que va a haber. Esa placa neural empieza a engrosarse, empieza a estirarse y luego el embrión a su vez, ¿sí?
empieza como a plegar esa zona, empieza a producirse una canalización y se va a conocer como cresta neural, ¿sí? Y vamos a tener las crestas neurales y lo que va a ser luego, posteriormente, dentro de unos días, a la inducción primaria, el tubo neural, ¿sí? Entonces acá tenemos un embrión que es trilaminar de tercera semana, donde empieza a diferenciarse, empieza a ver ese engrosamiento de ese ectodermo que va a ser el ectodermo neural, a la formación de la placa neural, y cuando se empieza a plegar empezamos ya a ver claramente, ¿sí?, la zona de las crestas neurales. Vamos a ver que vamos a hablar mucho en todo lo que es dentro del desarrollo del sistema nervioso central de inductores. Un gran inductor, ¿sí?, va a ser la notocorda, que va a estar por debajo de la placa neural. Entonces, algunas células van a responder al efecto de la inducción de las zonas de las crestas neurales y otras de la notocorda. ¿Y cómo les parece a ustedes que esta inducción puede darse? ¿Cómo inducirá la notocorda o la placa o la zona precordal? Puede ser, profe, por la secreción de moléculas específicas. Exacto, ¿sí? Esa zona, después ya creo que en los próximos prácticos vamos a ver lo que es señalización celular, y la inducción se va a dar porque esas células empiezan a secretar distintos tipos de moléculas que pueden ser factores de crecimiento, integrinas, caderinas, bueno, en la notocorda puntualmente está la cordina, la noguina, que son moléculas que van a inducir y producir ciertos comportamientos y ciertos cambios en las células vecinas y que están ahí, ¿sí? Que se comporten o no de una determinada manera. Cuando hay un fallo en esta señalización, que puede ser porque la célula receptora no tiene su receptor de manera correcta, la molécula inductora, no sé, tiene alguna disfunción y no tiene la estructura molecular adecuada, se empiezan a producir un montón de alteraciones, ¿sí? Y generalmente la inducción se da por la calidad de la estructura de la molécula señal y la cantidad. También tiene que haber cierta cantidad que permita haber un gradiente de concentración de esa información, ¿sí? Bueno, posterior a esa inducción empieza a aparecer la neurulación primaria. ¿Y cuál es el objetivo de la neurulación primaria? Simplemente formar el tubo neural. Entonces, ¿qué sucede con la neurulación primaria? Es el proceso por el cual se forma el tubo neural. Nada más ni nada menos, ¿sí?, que la formación de lo que va a ser el tubo neural. Entonces, una vez que la placa neural comienza su formación, puede comenzar la formación a través de la neurulación del tubo neural, ¿sí? En este momento, antes de que comience, o sea, apenas empieza a formarse el tubo neural, esas células que estaban acá, las células de las crestas neurales, empiezan a migrar, ¿sí? Se desprenden de ese tubo y van a ubicarse en las zonas que luego van a ser las que van a dar origen al sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero salen de las células de las crestas neurales, ¿sí? El tubo neural siempre empieza a cerrarse y a formarse de manera más rápida de la zona cefálica a la zona caudal. Siempre es más, se forma primero en la zona cefálica hacia la zona caudal. Y en esos extremos, tanto en la zona cefálica como en la zona caudal, van a quedar dos agujeros, por decirlo de alguna manera, o dos orificios, que los vamos a conocer como neuroporos. Y vamos a tener el neuroporo anterior o cefálico, que es el de la zona cefálica, y el neuroporo posterior o caudal, ¿sí? Bueno, justamente donde permanece abierto son los neuroporos. Y en el momento de que se cierran los neuroporos es cuando estamos hablando del fin específico de la neurulación primaria. A ver, quiero ver si me estoy olvidando de decirles algo. Al momento de que se cierran los neuroporos, ¿sí?, el tubo neural, una vez que está cerrado, es invadido por todos los vasos sanguíneos, empieza a inervarse, ¿sí?, por las células, empieza a vascularizarse. En esa vascularización empiezan a invadir, o sea, vienen arrastradas por los vasos sanguíneos, células mesodérmicas que lo que van a hacer
van a dar origen en la zona del tubo neural a todo lo que va a ser la microglía, ¿sí? Que es la única que no viene del tubo neural. Ahora cuando veamos después de dónde deriva cada tipo celular, vamos a ver que las células de la microglía vienen de las células mesodérmicas, producto de la inervación de los vasos sanguíneos que va a dar origen al tubo neural. ¿Hasta acá más o menos vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, el espacio que está por dentro del tubo neural lo vamos a conocer con el nombre de neurocele, y el líquido que en el primer momento empieza a revestir ahí, si bien en ese momento todavía no es el líquido cefalorraquídeo propiamente dicho, es el que luego a través de la maduración del epitelio del epéndimo y demás, va a dar origen a lo que finalmente va a ser el líquido cefalorraquídeo recubriendo todas las cavidades. Bueno, este es un momento clave, ¿sí? Y donde pueden empezar a aparecer las primeras malformaciones. Si hay problemas en el cierre del neuroporo anterior, vamos a tener algunos tipos de malformaciones. Y si tenemos problemas en el cierre del neuroporo posterior, vamos a tener otro tipo de problemas, ¿sí? Otro tipo de malformaciones. Cuando estamos hablando de lo que es el neuroporo craneal, vamos a tener digamos, problemas de todo lo que puede ser anencefalias, inencefalias, totales o parciales, mielomeningocele, meningocele, ¿sí? Todo lo que es las malformaciones que van a estar asociadas a, digamos, las partes más superiores del sistema nervioso central. Cuando el que tardó en cerrarse o no se cerró de manera adecuada es el neuroporo caudal, vamos a tener espina bífida que puede ser cubierta, o en su forma por ahí más leve, espina bífida cubierta, ¿sí? Que no la vamos a cerrar, perdón, cerrada, o la otra, la más leve, cubierta, que generalmente uno tarda en darse cuenta de este tipo de malformaciones porque es más leve. Y eso tiene que ver con un montón de cuestiones. Pueden aparecer por algún error en el programa genético, que es aleatorio, en el desarrollo, concatenado. Puede ser por la cuestión ambiental, por algún problema ambiental. Entonces, todos los problemas o las malformaciones genéticas, después lo van a trabajar bien en el caso, pero todos los problemas que están asociados a defectos del cierre del tubo neural, ¿sí? Son problemas que son multifactoriales, de etiología multifactorial, es decir, en general no interviene un solo factor para que esto suceda. Está el componente genético y el componente ambiental. ¿A ustedes qué les parece que cuando yo digo componente ambiental, a qué me refiero? Puede ser un caso, por ejemplo, la dieta materna, la falta de ácido fólico o algún consumo de drogas o algo de cuestión de materna en el momento de la concepción. Exacto, ¿sí? Porque acá estamos hablando de que estamos en la semana 4 de gestación. O sea, ¿cuántas semanas de embarazo tenemos acá, en la semana 4 de gestación? ¿Cuántos meses? 6. 6 semanas. 6 semanas, ¿sí? Estamos con 4 semanas, tenemos 6 semanas de embarazo, son 2 más. Acuérdense, las semanas de gestación es a partir del día 15, y en realidad, como no se sabe bien, porque en realidad uno asume que el ciclo es de 28 días, y la ovulación se dio en el día 14, más o menos ahí, pero en realidad no es exacto. Entonces los obstetras, por una cuestión de estandarizar, lo que hacen es hablar de semanas de embarazo y se cuenta desde el primer día de la fecha de la última menstruación. Entonces, por eso son 2 semanas más. Entonces tenemos 6 semanas de embarazo, es decir, ¿cuántas semanas de atraso tiene esa mujer en ese momento? 2. 2 semanas. Si es una mujer que no es regular o tuvo quizá un pequeño sangrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que al momento de la implantación podía haber un pequeño sangrado? Perfectamente puede no saber que está embarazada, ¿sí? Entonces, no necesariamente puede ser una persona que consuma sustancias tóxicas, pero puede salir, tener una fiesta, qué sé yo, tomar, todavía claramente puede no saber que está embarazada. Entonces, está muy temprano en el desarrollo y es clave justamente todos los eventos que suceden. En cuanto a la dieta,
en general, cuando uno hace una planificación familiar, alrededor de 3 meses, con 3 meses de anticipación, se refuerza el consumo de ácido fólico, ¿sí? Pero no siempre hay planificación familiar, no siempre. Y no tiene que ver, ayer uno de los chicos decía, bueno, por ahí las personas que de bajos recursos, chicos, les puedo asegurar que en todas las escalas sociales hay embarazos no planificados, que pueden ser en el contexto de un matrimonio, de una pareja, de 1000 cosas pueden fallar inclusive tomando anticonceptivos. Entonces, no siempre se puede planificar esa toma del ácido fólico previo. ¿Qué pasa? Muchas veces en las personas que tienen quizá un mejor poder adquisitivo, que están más educadas en cuanto a lo nutricional, que pueden comer mejor, que además no siempre tener poder adquisitivo quiere decir comer mejor. Mucha gente tiene los recursos y come muy mal, ¿sí? Hay chicos de muy buen poder adquisitivo que están desnutridos. Entonces, no siempre es raro, pero no siempre la desnutrición está ligada al bajo recurso. Es más frecuente, pero no sucede siempre. Lo que pasa es que a mayor nivel educativo, en general, uno entiende que hay que comer más variado y tiene la posibilidad de comer más variado. Entonces también pasa eso, ¿sí? Después pasa un tiempo en el cual no tenemos la forma de hacer la planificación para ingerir el ácido fólico. A raíz de todo esto, las harinas en Argentina por ley están enriquecidas con ácido fólico, lo que ayuda a que, digamos, se reduzca el índice, la incidencia de estos defectos de cierre del tubo neural, ¿tá? Después lo van a ver bien en el caso, y para que, no sé si en el caso está cómo actúa el ácido fólico y demás en la influencia, digamos, previniendo no me acuerdo, No, creo que no. ¿Alguno sabe qué es el ácido fólico? No era una de las preguntas. ¿Qué es el ácido fólico? ¿Alguien sabe? ¿Es una vitamina? Es una vitamina. ¿Cuál? La vitamina B. Sí, la vitamina B9 en particular. Bien, sí, es una vitamina, es la vitamina B9, se encuentra en ciertos tipos de alimentos. Y en realidad, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? ¿Por qué es tan importante el ácido fólico? Hay un montón de vitaminas que son todas importantes, no sé, la vitamina C, D, A, hay un montón de vitaminas, todas son importantes y son necesarias para el normal funcionamiento del organismo. Pero ¿por qué el ácido fólico es tan crítico en todo lo que son las primeras etapas del desarrollo embrionario? ¿Alguien sabe? No recuerdo bien, pero... En el tubo neural. ¿Cómo? De a uno, chicos, ¿cómo? Para evitar malformaciones congénitas en el tubo neural. Claro, eso es para eso, pero ¿por qué? ¿Por qué el ácido fólico y no la vitamina A? Ponele, no sé. Creo que porque ayuda a los procesos de división mitótica. Creo que tiene algo que ver con eso, pero no recuerdo bien particularmente qué hacía. Bien, va por ahí. El ácido fólico actúa, digamos, en la síntesis de lo que son las purinas, que van a ser parte tanto del ADN como el ARN, ¿sí? Con lo cual, en un proceso donde tenemos el metabolismo celular súper activo y la tasa de división mitótica muy elevada, todo el tiempo estamos necesitando los recursos básicos para producir ácidos nucleicos, o sea, todos los organelos celulares, pero sobre todo ácidos nucleicos, ¿sí? Y si las células no tienen esa cantidad, es cuando empieza a haber este tipo de problemas. Pero está involucrado, es un cofactor que está involucrado en la síntesis de las purinas de los ácidos nucleicos. Después lo vamos a ver un poquito más adelante como para desasnarnos un poquito más con eso. Acá se me trabó. Bueno, esto era un poco lo que yo les decía del periodo somítico, que en realidad lo que van a hacer los somitas, ¿sí? El periodo somítico empieza en la 4ª semana y va desde el día 20 hasta el día 30, ¿sí? Que terminan de aparecer todos los somitas, ¿sí? ¿Qué son los somitas? Los somitas son un conjunto de tejido mesodérmico, ¿sí? Que deriva del mesodermo paraxial, que se ubica hacia los costados del tubo neural y de la notocorda, hasta el tubo neural, la notocorda, y hacia los costados el mesodermo paraxial. Bueno, la aparición de los somitas es
concatenada, es decir, empiezan a aparecer, ¿sí? Un día van apareciendo de a 3, de a 4, y todos los días aparecen algunas. Entonces, empiezan a aparecer de cefálico a caudal, ¿sí? Hasta que completan la aparición de todas. Cada somita, cada bloque de tejido, y a los costados, a ambos costados del tubo neural, ¿sí? Tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Cada cada somita de mesodermo va a ir asociado con todo lo que es necesario para desarrollar la parte esquelética, la parte que lo inerva, la parte vascular, ¿sí? Y entonces los vamos a conocer, eso empieza a diferenciarse y vamos a aparecer que aparecen los miotomas, ¿sí? Que es la parte del somita que va a dar origen a toda la parte muscular. El dermatoma, que va a ser lo que va a dar origen a todo lo que tiene que ver con la piel, ¿sí? El esclerotoma, que va a tener que ver con todo lo que está vascularizado. Cada somita va a ir desarrollando lo que va a ir necesitando esa área del embrión para desarrollarse con normalidad. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces tenemos el tubo neural, la notocorda, que dijimos que junto con la placa precordal era el otro inductor, el somita, cuando empieza a aparecer y empieza a diferenciarse, apareciendo ya el miotoma, el dermatoma y el esclerotoma, ¿sí? Bueno, una vez entonces que se formaba el tubo neural por completo, se cierran empiezan a cerrarse los neuroporos, se da por concluida la neurulación primaria y va a comenzar la neurulación secundaria, ¿sí? Entonces, con la neurulación secundaria, básicamente la función que tiene es originar los elementos, las zonas más caudales de la médula espinal, que son, digamos, la parte inferior de la médula espinal. De acuerdo, si hay algún tipo de malformación o el proceso no se realizó de manera correcta, dentro de lo que va a ser la neurulación primaria, vamos a tener distintos tipos de mielodisplasias, que son las asociadas, también muy asociadas, al cierre del neuroporo posterior. Bueno, entonces habíamos dicho que teníamos la inducción, la neurulación primaria, la neurulación secundaria, quiero mostrar acá, y después teníamos la proliferación celular, ¿sí? La proliferación celular, la migración celular, la agregación celular, son procesos, ¿sí?, que empiezan a ocurrir en un cierto orden, pero ya después, por ejemplo, a medida que está cerrándose y ya está ocurriendo la neurulación secundaria, empieza ya la proliferación celular en la zona cefálica del embrión. Ese engrosamiento en la zona cefálica, que es lo que nos permite ver ese embrión siempre en las fotos, esa representación del embrión con la cabeza gigante y todo un cuerpito chiquito. Y eso tiene que ver con el desarrollo del extremo cefálico del tubo neural, ¿sí? El desarrollo de esa zona se corresponde con las vesículas primarias, que en la cuarta semana van a ser hay tres dilataciones, ¿sí? Van a ser las vesículas que tienen que ver con el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Hacia la semana 5 van a seguir dividiéndose y van a originar las vesículas secundarias, ¿sí? A ver si me olvidé. Bueno, la notocorda lo que va a hacer, ¿sí?, es en el periodo somítico, como empieza a ese embrión como a estirarse y a plegarse sobre sí mismo, ¿sí?, empieza como a hacer esto, así de manera rostral, empieza a crecer, la notocorda ya no va a estar llegando hacia el extremo cefálico, ¿sí?, empieza a alejarse de ese extremo cefálico. Y lo que va a inducir en ese momento el desarrollo de esas vesículas del tubo neural va a ser la placoda precordal, que es el otro gran inductor del sistema nervioso central. ¿Qué serán las placodas? Que las vamos a ver, y las van a escuchar, las deben haber visto en anatomía, quizá alguno. ¿Qué les parece que pueden ser?
¿Alguien sabe o vio algo? ¿No? No, profe, ni idea. Bueno, las placodas lo que van a hacer es son engrosamientos de todo el ectodermo que va a dar origen al encéfalo, ¿sí? Algunas van a estar muy asociadas y las van a ver, las vamos a ver cuando veamos órganos de los sentidos, y las van a ver también las van a ver en anato, ¿sí? Algunas están ligadas a muchos de los órganos de los sentidos. Vamos a tener la placoda nasal o olfatoria, la placoda óptica, después tenemos la placoda trigeminal. Son engrosamientos que van de ectodermo encefálico, ¿sí? De acuerdo a cómo se desarrollan esas placodas, empiezan a originar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Qué más? Bueno, en la quinta semana empiezan a aparecer las vesículas secundarias, donde el prosencéfalo se divide en el telencéfalo y en el diencéfalo. El mesencéfalo no es la única vesícula primaria que no sufre una división, ¿sí? Que va a dar origen a lo que va a ser el cerebro medio. Y el romboencéfalo se va a dividir en el metaencéfalo y en el mieloencéfalo, ¿sí? Mientras tanto, la otra zona que no tiene que ver con las vesículas, continúa su desarrollo, es lo que va a dar origen a la sustancia gris y la sustancia blanca de la médula espinal, ¿sí? Bueno, esto es más o menos de lo mismo. A ver si me estoy olvidando de algo. El periodo, ¿sí? En el cual empieza la formación de las vesículas primarias, que en realidad es lo que va a dar origen a la anatomía, digamos, del adulto, ¿sí? o final, digamos, ya cuando el feto nace. Ese proceso de formación del cerebro, de los hemisferios cerebrales, del cerebelo, del cuerpo calloso, toda esa estructura, todo ese proceso empieza a conocerse desde el inicio, que es la formación de las vesículas primarias, como encefalización, ¿sí? Entonces, la encefalización del embrión es la formación, comienza con la formación de las vesículas primarias y concluye, ¿sí? Con los derivados de todo ese neuroepitelio que revestía el tubo neural y formando los distintos hemisferios y las distintas estructuras asociadas al cerebro. El sistema nervioso, junto con el sistema respiratorio, son dos sistemas que van a continuar la madurez de ellos posterior al nacimiento, ¿sí? Terminan de desarrollarse de manera posterior al nacimiento. ¿Ustedes ya vieron respiratorio? Sí. ¿Cómo eran las etapas del desarrollo del respiratorio? ¿Hasta cuándo se considera que el aparato respiratorio se está desarrollando? Hasta los 10 años. ¿Cómo? Hasta los 10 años. Más o menos, ¿sí? Entonces, el desarrollo también del sistema nervioso también es posterior al nacimiento, no es que concluye en el periodo fetal, sino que es posterior al nacimiento. Y eso tiene que ver con la mielinización de las neuronas, ¿sí? Eso requiere un tiempo y no ocurre durante el periodo fetal. Entonces, habíamos dicho que primero teníamos la inducción, la neurulación primaria, la neurulación secundaria, y empiezan a proliferar las células, ¿sí? Del tubo neural, empiezan a migrar, ¿sí? Empiezan a agruparse, y de acuerdo a las moléculas inductoras que están en la zona y los genes receptores, ¿sí? Porque si fuera por las moléculas inductoras, todas las células responderían de la misma manera, y ante un mismo mensajero, las células no responden de la misma manera. La respuesta de las células tiene que ver con el receptor que tiene en la membrana, depende cómo sea el mensajero, puede tener el receptor en la membrana, en su citoplasma, en el núcleo, ¿sí? Depende cuál sea el tipo de mensajero, las células van a responder de manera diferente. Entonces, se agrupan y de acuerdo a cuál sea la señal celular, van a comenzar a diferenciarse en los distintos tipos neuronales, ¿sí? Que todos, salvo la microglía que derivaba de las células mesenquimáticas, vienen del tubo neural, ¿sí? Las células del epéndimo, los oligodendrocitos, las neuronas multipolares, los astrocitos fibrilares, todas van a depender del neuroepitelio que recubría el tubo neural. Y esa diferenciación se va a ir dando por
las células o por la concentración de esos inductores en el cual esas células están inmersas, ¿sí? En este proceso de migración es sumamente importante. De hecho, se ha visto que hay muchas patologías que tienen que ver con patologías del espectro autista, patologías donde tenemos dificultades específicas del aprendizaje, que se deben a que hay neuronas que no están en la zona que se supone que deben de estar, ¿sí? Entonces, esas neuronas migran, o migraron de más, o no migraron de manera correcta, se ubicaron en otra zona, y ese cambio en el patrón neuronal produce ciertos cambios, ¿sí?, en el comportamiento de lo que va a ser ese niño y ese adulto con posterioridad. Entonces, es sumamente importante, no solo la diferenciación celular, sino la migración y la ubicación de ese grupo celular. ¿Está? Bueno, el desarrollo de las neuronas se da primero vamos a tener tres grandes tipos de neuronas, de acuerdo a la función que tengan. Vamos a tener neuronas que van a ser aferentes, neuronas de asociación y neuronas eferentes. Las neuronas aferentes lo que van a hacer, ¿sí?, es conducir la información desde los receptores del sistema nervioso central, desde los receptores al sistema nervioso central, ¿sí? Van a estar ubicadas en los ganglios espinales y en los ganglios canales. Y vamos a tener las neuronas eferentes que van a conducir la información desde el sistema nervioso central hacia los efectores periféricos, ¿sí?, hacen el camino inverso. Y al medio tenemos las neuronas de asociación, que son aquellas neuronas que justamente van a integrar y producir toda la información que se maneja dentro de lo que va a ser el sistema nervioso central, ¿sí? Pero para que esto ocurra, la histogénesis de este sistema de las neuronas tiene algunas fases, que es lo que le hablábamos un poco recién, de proliferación, de migración y de diferenciación. Proliferativa, donde las células del neuroepitelio empiezan a realizar movimientos, luego de cada ciclo celular se van moviendo hasta llegar a la ubicación que tienen programada, ¿sí? Luego cuando migran, vamos a tener tres tipos de migración: la translocación somática, la translocación tangencial y la translocación radial. Eso modo de comentario, no es importante que lo sepan. Y el proceso de diferenciación lo vamos a conocer como una diferenciación temprana y una modelación final. La diferenciación temprana tiene que ver con ya el desarrollo más de lo que va a ser el soma de la neurona, el comienzo de la formación de, se me fue la palabra, de lo que va a ser finalmente el axón, de las prolongaciones, del axón, de las dendritas, de cuántos tipos de axones, si es multipolar, unipolar, bipolar. Ahí comienza la fase inicial o temprana. Y la fase de modelación final, justamente, es cuando ya queda definida la estructura de la neurona adulta y comienza el proceso de mielinización de lo que va a ser esa neurona, ¿sí? ¿Hasta acá más o menos vamos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, acá tenemos el corte de lo que yo le decía, un embrión que empieza a tener esa parte cefálica, esa cabezota, que es como hasta, uno lo ve siempre como un ridículo bien grande, donde están las vesículas primarias. Y otro gráfico de lo que va a ser la posterior división en las 5 vesículas, por lo que vamos. Creo que acá terminamos. Bueno, no, me falta esto. Cuando empiezan a desarrollarse todas las vesículas primarias y las vesículas secundarias, esas estructuras quedan conectadas, ¿sí? Son estructuras que tienen una función particular, pero están conectadas y están integradas con las otras. No es que un hemisferio cerebral trabaja solo y no integra la información con el otro hemisferio, toda la información se integra. Y esa integración es posible gracias a que las comisuras cerebrales conectan las áreas cerebrales. ¿Qué son las comisuras cerebrales? Son grandes como puentes o grandes fibras de sustancia blanca, ¿sí?, que van a conectar una zona con la siguiente. Vamos a tener la comisura anterior, que es la que va a conectar al bulbo olfactorio con las áreas hemisféricas, y la comisura de la zona del hipocampo, que va a conectar todas las formaciones que van a tener que ver con la zona del hipocampo, ¿sí? Y luego hay otra comisura que es la más grande, no quiero decir la más importante porque si las otras no están, está todo alterado, pero una que es muy, muy importante, que es la zona del cuerpo calloso,
que es la comisura que va a conectar las áreas neocorticales, es decir, que conecta los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué pasa cuando el cuerpo calloso no está? Si el diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso se da de manera temprana, puede ser inclusive durante la gestación, con este sistema que tiene de ser tan plástico, el sistema nervioso central, de que uno puede entrenar ciertas funciones, puede suplirse, ¿sí?, la falta de cuerpo calloso si se entrena y se hacen ejercicios como para ir adaptando esa falta, esa agenesia del cuerpo calloso. Alteraciones en el cuerpo calloso se han visto, como les decía también, en algunos tipos de autismo, en algunos tipos de DEAs, y al contrario, cuando está muy engrosado, ¿sí?, que es muy grande, un cuerpo calloso un poco más grande de la media, de lo normal, generalmente se lo ha visto asociado a personas con coeficientes intelectuales más altos de la media, ¿sí? Es decir, la capacidad de integrar de manera más rápida y más eficiente de información de los dos hemisferios cerebrales produce, ¿sí?, que esa persona tenga un coeficiente intelectual un poco más elevado de la media poblacional. Bueno, esto es un poco acá marcando dónde están ubicadas las comisuras cerebrales más importantes, que es la anterior, ¿sí?, cuerpo calloso, el quiasma óptico, ¿sí?, la epífisis, bueno, las más chiquitas, las más importantes, y es como si fuera que el cerebro fue cortado, sí, de manera tangencial. Creo que así acá es lo último que tenemos. Quiero ver que no me olvidé de decirles nada. No, bueno, ya vimos lo de las placodas, que era. No, nada más. ¿Tienen alguna duda? Profe, disculpe, a mí se me cortó justo cuando dijo de dónde salían las vesículas. No me quedó claro el origen. La vesícula se da, digamos, es el extremo del tubo neural. Empieza a engrosarse, ¿sí?, porque teníamos el efecto inductor de la notocorda, pero para las vesículas lo que vamos a tener, la zona o sea, el efecto inductor que va a hacer que las vesículas cerebrales empiecen a desarrollarse va a ser la placa precordal, ¿sí? Pero las vesículas es el extremo, empiezan a desarrollarse del extremo anterior del tubo neural. Empieza a haber un engrosamiento, ¿sí?, de esas placodas, y ese engrosamiento, esa proliferación celular va a hacer que aparezcan esas vesículas, ¿sí?, donde vamos a tener las 3 vesículas primarias. Ese proceso, lo que yo les decía es que ese proceso es el que conocemos como empieza, si no solamente la aparición de las vesículas primarias, sino todo el proceso de formación de lo que va a ser finalmente el cerebro, se conoce como encefalización. Del cerebro, no, perdón, del encéfalo se conoce como encefalización. Profe, ahí también me había quedado una duda. ¿Ese proceso hasta cuándo duraría? ¿Iba entonces de la aparición de las vesículas primarias hasta posterior o sea, el proceso de encefalización, o sea, por eso les decía, el sistema nervioso continúa desarrollándose posterior al nacimiento. De hecho, ese es uno de los motivos por el cual lo que tiene que ver con los huesos, digamos, de la calota craneana no están sellados, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Uy, se me fue no sé, se me desapareció la imagen. ¿Ustedes me ven a mí o no? Sí, Pero red sí, power también. Sí, se ve. Ah, pues yo se me murió la pantalla, quedó negra. A ver si quedó algo ahí. ¿Hola? Sí, se te sigue viendo hoy. Ah, está. Bueno, Sí, yo profesora, no los ahí se veo a escucha. así que asumo que están ahí, es como un acto de fe. Sí. Porque no veo absolutamente. Es más, no puedo ni siquiera dejar de compartir pantalla. Ese es el tema. Nati, ¿vos podés dejar de compartir mi pantalla o no? Como A administradora. ver. No, me da la opción de cambiar si varios participantes pueden compartir o no, si solo el anfitrión o o sea, no puedo sacarte a vos. Bueno, entonces voy a tener que o cerrar la sesión.
o cerrar la sesión o algo porque se quedó negra la pantalla mía. Antes de que me desconecte para dejar de que podamos compartir lo del tema del caso, se me pasó a decir, bueno, que en general los genes, los principales grupos de genes que están involucrados en el desarrollo del sistema nervioso son los genes, sí, de la caja homeótica, los genes homobox, son muchos, pero son los que están principalmente involucrados, y que son aquellos genes que son los que van a hacer que se hable de esta organización secuenciada, esta organización metamérica. Metamérica viene de el desarrollo de los insectos, que es de metámeros, ¿sí? De como de apartes. Bueno, esa organización tan secuenciada y tan ordenada del sistema nervioso central es producto, sí, de estos genes. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta más o algo. Profe, ella no está compartiendo la pantalla. Te puede sacar de compartir. En cuanto bueno. Bien. Tengo una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba el gen? Son los genes homeobox. Gracias. Y, a ver, de las notitas que me hice, de las cosas que no me quería olvidar de comentarles. Profe, ¿y los huesos del cráneo, de dónde derivan? Tienen que ver todos con, digamos, con los distintos con los distintos somitas que van a estar asociándose, ¿sí? Después de eso lo vamos a ver bien ahora cuando se forme cabeza y cuello. Pero eso después son con los primeros somitas antes de que se forme la zona más craneal. Quiero ver si me estoy olvidando de algo. No, creo que les dije lo más importante. Después lo vamos a ver bien cuando veamos cabeza y cuello. Pero acuérdense que ustedes tienen en un principio el tubo neural con los dos neuroporos y empiezan a aparecer los somitas. Junto con esos somitas aparece también todo lo que va a ser el esclerotoma, el dermatoma y el miotoma. Algunos van a quedar asociados, van a ser los que van a estar asociados a todos los músculos, los vasos y las zonas de la piel y de los órganos de los sentidos de la cabeza, que es el práctico, creo, del miércoles que viene, que es cabeza y cuello. Bien, gracias. ¿Algo más o no? No, yo de acá me haya olvidado de comentarles, creo que nada. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna duda que tengan? Acuérdense que también. Acuérdense que también tienen el teórico subido. Sí, el teórico siempre es más profundo, ¿sí? Ahora la idea es que podamos tener la información mínima como para que podamos continuar con el práctico. ¿Algo más? No, profe. Nati, ¿vos querés empezar a compartir el caso? Yo no veo nada, así que ahora en un ratito tengo que reiniciar todo. Bueno, dale. Sí, le comparto. Bueno, son dos casos. Este es un poquito más largo que el otro, pero son bien concisos, digamos. No sé si quieren sacarle foto a la pantalla o algo, así después los divido en sesiones, porque por más que trabajemos en el mismo caso, está bueno que estén en grupos por ahí reducidos y puedan debatir entre todos. Avísenme si ya le sacaron foto o algo.